Parece que Pedro Sánchez le está cogiendo afición a esto de los golpes. Conocíamos de su querencia por los golpes de cortina, por los cortinazos, por colocar urnas fake detrás de unos visillos para ser reelegido como líder del Partido Socialista Obrero Español y convertirlo en el Partido Sanchista. Lo intentó en octubre de 2016 y le echaron a palos, aunque un año después volvió, fue reelegido. Conocíamos también la afición del figura por los golpes de efecto mediáticos, por los golpes propagandísticos, prometiendo lluvias de millones, por aquí, por allá, lluvias de millones que nunca llegan. Conocíamos de la afición del figura a los golpes a nuestros bolsillos y a nuestra economía, que les voy a contar. De su afición a los golpazos dialécticos en sede parlamentaria a la oposición, básicamente a la oposición de derechas, al Partido Popular y a Vox. ¿Y qué decirles de la generosidad que dispensa a los golpes de Estado perpetrados por los secesionistas catalanes, como el del 1 de octubre de 2017, a juzgar por los indultos que concedió el Consejo de Ministros a sus responsables? El último golpazo que planea el presidente del Gobierno, que no todo el Consejo de Ministros, es un golpe en toda regla al Estado del Poder Judicial, reformando una ley que ya los propios socialistas habían reformado hace un año para maniatar en aquel momento a los jueces, para impedirles que eligieran a los miembros del máximo órgano de dirección de los jueces españoles que por cuota les correspondieran, y como lleva bloqueado más de un año el asunto, ahora pretende devolverles esa capacidad, pero solamente para que elijan a los dos que al Gobierno interesa que sean elegidos. Dice esta mañana don Félix Bolaños en varios medios de comunicación que, aunque hubieran podido hacerlo sin necesidad de tocar la ley, que eso podía haber sido de un debate constitucional que a lo mejor no venía al caso. Hombre, don Félix, claro, y también si se ponen mañana desde el Consejo de Ministros a atracar bancos, que nadie me entienda mal, es una licencia dialéctica y una metáfora, pues también esto podría ser objeto de un cierto debate constitucional y un debate político y un debate ciudadano, pero bueno, de entrada ustedes pues a lo mejor lo iban haciendo y luego ya si eso, pues lo íbamos a ir hablando. Ya lo intentaron hace unos meses, cambiando la mayoría ponderada requerida para esto, de 3/5 a la mayoría absoluta, y les tuvo que frenar Bruselas, diciéndoles, ¿dónde van ustedes, hombre? O sea, ¿dónde van está claro, pero que no se les note tanto. O tocando el Código Penal, lo intentó también Sánchez y también tuvo que recular para aliviar las penas previstas para el delito de secesión, y que su amigo Oriol Junqueras, pues en virtud de que ya había cumplido la parte de la pena que le correspondía, pudiera quedar en la calle, pudiera quedar en libertad. Al final les pareció mejor porque es que lo tenían mucho más fácil, la vía del indulto, esa medida anacrónica, que no es una medida jurisdiccional, sino de gracia potestativa de los ministros. En este caso, y estaremos muy atentos a la pantalla, parece que el golpazo que quiere perpetrar Sánchez al Estado del Poder Judicial se lo van a frenar, agárrense a la silla, nada más y nada menos que los 5 ministros comunistas que tiene su gobierno. Pero no por nada, simplemente porque les ha dado un ataque de cuernos, una vez más, again and again and again, pero ahí siguen chupando de la piragua y sin dimitir porque, una vez más digo, no han sido consultados. Porque Sánchez no es que no consulte ya con los comunistas de Podemos, que ahí no se sabe quién manda, si Yolanda, si Belarra, si Irene Montero, eso es una jaula de grillos. Es que no consulta ni con sus ministros. No consultó con Álvarez, el lío del Sáhara, como para consultar con, ¿cómo se llama la ministra de Justicia? Pilar Llop. Ah, sí, Pilar Llop, una que antes había estado en el Senado. Digo que no consulta ni con sus ministros estas cosas, como para consultarla con los 5 de cuota comunistas. Mal camino lleva esto. Ya sé que lo decimos todos los días, porque lo que a Pedro Sánchez le gustaría, amén de la Tercera República, y también lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, que por supuesto presidiría él una Tercera República, cuyo primer presidente sería Pedro Sánchez Castejón. De momento, lo que aspira o lo que a él le gustaría sería consolidar un régimen de partido único. Ya los primeros años del felipismo nos enseñaron un poco la patita, a modo del PRI mexicano,
O eso, la consolidación de un régimen totalitario en el cual no es que no hubiera separación de poderes, que esa de facto no la ha habido nunca en España, en los 40 y tantos años que lleva durando esta última etapa de nuestra sufrida historia, directamente en la que desapareciera el poder legislativo y el poder judicial. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana, viernes 24 de junio, y lo hacemos con nuestro buen amigo don Enrique Calvet. ¿Cómo estamos, Enrique? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los pacientes escuchantes y a usted, señor director. ¿Cómo estamos? Es algo que contestaría delante de un abogado, o sea, vamos a dejarlo. Bueno, pues políticamente hablando, claro. Vamos a intentar meterle un poco mano a la cuestión. Decía yo en mi editorial de arranque que no voy a ser yo quien califique al señor Sánchez de golpista, pero le tiene afición a los golpes de efecto, a los golpes publicitarios, a los golpes parlamentarios. Todos los miércoles en las sesiones de control que lleva con tanta resignación y ya con tanto desapego y con tanta suficiencia, pues le pega algún golpe dialéctico a la oposición de derechas, también a Ciudadanos, también tiene parado un Edmundo, al Partido Popular, a Vox, y ahora pues yo creo que pretenden perpetrar también un golpe, no de Estado, cuidado, un golpe al Estado de los jueces, un golpe al Estado de la independencia judicial en España. ¿A usted qué le parece, don Enrique, que hace un año le metan mano a una ley, porque les viene bien a ellos en aquel momento, para que bueno, pues los jueces tengan bloqueada su facultad de elegir a los que le tocan del CGPJ y claro, como el asunto sigue encasquillado, pues ahora quieran modificar la ley que ellos habían modificado para que los jueces sí puedan volver, les quitan los grilletes de las manos para que puedan volver a elegir a los dos que les corresponderían, eso sí, a los dos que quieren los señores del Partido Socialista. No, sí, y además, pero solo eso, es decir, estaba leyendo últimamente un titular que decía: el PSOE admite ahora que se equivocó al maniatar al Consejo General del Poder Judicial. Puede causar dificultades. Sí, pero solo para lo que te interesa, no es que de nuevo vuelva. Hombre, yo resumiría lo que usted ha iniciado muy bien con diferenciando los golpes. Es un especialista de golpes bajos a la democracia, ¿no? Al sistema democrático. Es algo asqueroso desde antes, ¿no? De la formación de su gobierno y el horrible atentado a la ética fundamental democrática que supuso hacer este gobierno de coalición y apoyo casi no diría no importa que fueran enemigos o no de España, que lo son, sino con los que había jurado y perjurado que no podría jamás llegar a acuerdos, ¿no? Cuando lo tenía todo preparado y en 24 horas se desmintió. Pero aparte de eso, ya había empezado, intentando trucar unas elecciones en el partido, ¿no? O sea que es un señor que tiene una visión muy... me gustaría que se me entendiera bien, porque evidentemente las estructuras los tiempos hacen que pueda manipular la democracia con la facilidad con la que lo hizo Hitler, ¿verdad? Pero que conceptualmente es lo mismo, es decir, utilizar los métodos y los sistemas y las contorsiones que permite la ley y el Tribunal Constitucional para proceder a actitudes totalmente antidemocráticas, ¿no? Y, bueno, el caso del Poder Judicial pues es de los más sonoros y nombrados, ¿no? Y además está en la línea, desgraciadamente, no es el único culpable el PSOE. Hoy mismo un historiador me decía que viene desde los tiempos de Suárez, de que el Ejecutivo, desde la Constitución española hasta ahora, está permanentemente intentando hacerse con todos los poderes y rebajando los contrapoderes que puede haber en la democracia. Con la diferencia de que ahora, a diferencia de épocas del PP, porque todos intentan meter mano, de que ahora lo están intentando para deconstruir España y para terminar de destrozarla, ¿no? Y eso es... Fíjese eso es timbre no, con el que hay que hacer.
Perdóneme que le interrumpa, don Enrique. Fíjese cómo tiene usted razón. No solamente el partido sanchista, hemos convenido usted y yo ya bastantes noches Sí. en que el PSOE ya dejó de existir hace algunos años, sino también otras formaciones políticas tienen la costumbre de legislar con una profusión brutal. Recuerden ustedes, creo que era Cicerón el que decía que precisamente los estados que más legislan y que más legislación tienen o que más leyes tienen son los más corruptos. Pero siempre a golpe de lo último que pasa o de sus intereses políticos, porque si les entrara un furor legislativo, pues no sé, con afán auténticamente reformista para transformar la sociedad, ¿no? En el caso de estos elementos, pues bueno, ya hace no mucho, hace menos de un año, pues trataron de modificar, que bueno, menos mal que se echaron para atrás, la mayoría ponderada, precisamente para esto, de los 3/5 a una mayoría simple. Después, pues también reformar la ley para aliviar las penas previstas en el Código Penal por delito de sedición, para poder indultar, mejor dicho, para que primero su amigo Junqueras pues dijera, pues ya he cumplido toda la condena o la proporción a la calle, ¿no? Y bueno, al final también se echaron para atrás y recurrieron a la vía del indulto, que claro, como no es judicial, es una medida de gracia, pues es potestativa del Consejo de Ministros. Y la ciudadanía, pues esto le da igual, don Enrique. ¿Qué más pero eso no a la gente, existe, ¿no? A la gente que les vota, digo. No, con eso ya no hay nada. Con la ciudadanía no cuenta usted, ni los que les votan ni los que no les votan. Es decir, son dos generaciones como poco perdidas de cara a la educación. Hablamos de la masa crítica de las personas, ¿no? Siempre pues habrá élites que además han estudiado en el extranjero, para decir, pero en España no cuente usted que no hay, ni siquiera hay ya referentes y conceptos democráticos en esos que los votan. Por ejemplo, es que a mí me tiene absolutamente patinifuso. Acaba de suceder un segundo, conceptualmente, si no golpe de Estado, un acto de rebelión brutal que va al meollo mismo del funcionamiento de una democracia moderna con Estado de Derecho, ¿no? Que ha sido, ese acto de rebelión ha sido sencillamente y por segunda vez en 5 años, la Generalidad de Cataluña, y en particular un tal González o González Cambray, pero que es colegiadamente miembro de dicha Generalidad, el gobierno de la Generalidad ha dicho que las leyes y las sentencias de los tribunales no rezan en Cataluña y se las pasa por el arco de triunfo. Leyes fundamentales en el sentido de que de ellas dependen la libertad, la protección, la seguridad de la infancia en Cataluña y los derechos civiles de los habitantes de la Cataluña española. Se le dio una fecha máxima de aplicación de una sentencia, que era el 31 de mayo, si no recuerdo mal, para aplicar, que para mí ya es bastante ridícula, ¿no? Que es que se estudie un 25% de asignaturas en castellano en España, que es una cosa ridícula. Pero bueno, por lo menos había una sentencia judicial que han dicho que ni lo hacen ni lo van, por supuesto, con el total apoyo de ese partido separatista camuflado que es el PSC. Y no pasa nada. Pero es que no pasa absolutamente nada. Pero es que ni el señor Feijóo, que tendría que estar todos los días diciendo, mire usted, es esto, que tendría que llevar al Constitucional, que tendría que exigir un 155 por un acto de rebelión ante el Poder Judicial, que es un acto de rebelión contra el sistema democrático, no pasa nada. Y en las elecciones andaluzas, bueno, me dirá usted que es andaluzas, pero es que los hijos de andaluces, que son tan españoles como yo, como los catalanes, como todo, que están siendo machacados ahora mismo en Hispano-Cataluña, ¿verdad? Están desprotegidos con una desprotección absoluta porque nadie les protege contra el incumplimiento de las sentencias y de la ley. Y nadie en la campaña electoral lo ha dicho. Es decir, lo que usted dice, los votantes y todo eso, han perdido, después de 2 generaciones del Oxes y demás, han perdido lo referente de lo que es una democracia, y no digamos ya de lo que es una democracia de libres, iguales, solidarios, etcétera, etcétera.
Me acabo de recordar, don Enrique, usted, que hace unas horas hemos visto los últimos informes, tanto los informes PISA como de otros institutos internacionales muy prestigiosos, colocando la educación en España, una vez más, a la cola de Europa y de los principales países desarrollados del mundo, y con conclusiones tan preocupantes como que tenemos un elevadísimo índice de repetidores, sobre todo, porque hablaba usted de Andalucía, pues entre los jóvenes o entre los chavales del sur de España. Claro, ¿qué hacen con esto los socialistas? Pues se lo cuento, les doy mi opinión a nuestros espectadores, lo mismo que con los parados, les sacan de las estadísticas. Como decía don Facundo Cabral, sí, ¿no? Nos lo recordó el otro día Pedro Ruiz, yo estoy fuera de las estadísticas. Por los repetidores, ¿forma de que tengamos menos repetidores? Coño, que no repitan, pues que pasen con 7 suspensos, ¿qué más da? Sí, ¿forma de que haya menos parados? Pues los fijos discontinuos, ala ya, no son demandantes activos de empleo, fuera de las listas del paro. Y así todo. Pero la dura realidad está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Esa no se puede disimular. Ese es el abismo que nos es... Bueno, lo que ya estamos, ¿no? Pero que claro que va a empeorar. Eso es terrible. Ha habido una destrucción de la democracia y la sociedad española, yo diría, del año más o menos 96. Terrible, de lo que yo no sé cómo vamos a salir, pero en efecto no hay una masa crítica de españoles ahora mismo preparados ni interesados ni conscientes del futuro que les espera a sus hijos como para reaccionar. Eso es, conviene meterlo en el análisis. Y en ese sentido, por ejemplo, me da mucha pena que el señor Feijóo diga que no, aquí el problema es de gestión y yo voy a gestionar mejor. Total, que esto de España se arregla con unos impuestos más o unos impuestos menos. Pero qué pena, por Dios, si España ya es una realidad virtual, está desapareciendo. No tengo la libertad, yo como español, de poder desplazarme libremente a zonas de España, salvo que aprenda no sé qué idioma menor de nulo interés. Mis hijos no pueden ir a estudiar, de eso se están salvando solo los hijos de los ricos, entre otros los separatistas y secesionistas, porque van a colegios privados a base de crear carne de cañón absolutamente atocinada. Y eso nadie va a presentar una alternativa a eso. De hiperinflaciones y de crisis económicas, pues se sale, y se ha salido muchas veces y se volverá a salir. Se salió después del oro de las Américas, se salió después de la bancarrota en el siglo XVIII, hemos salido de alguna recientemente. Yo desde el año 75, donde se acaban los virtuosos, no hago más, y he estado en sectores siempre en crisis, no hago más que de crisis. De eso se sale, pero de la destrucción de una nación y de su desaparición de facto, de eso no se sale. De eso no se sale, eso es muy peligroso. Le digo yo a usted, don Enrique, que si salimos, muchas veces hago esta broma, pero hoy voy a ir un poco más lejos, si salimos usted y yo ahora mismo por el centro de Madrid, y no necesariamente entre millennials, en gente más talludita, y damos 3 nombres: Ramiro de Maeztu, Ángel Ganivet y Miguel de Unamuno. Bueno, al último a lo mejor le conocen por la película de Amenábar, y eso. De los 2 primeros, no es que nos vayan a decir que si son 2 bares de copas o 2 calles de Madrid. No han oído el nombre de Ganivet ni de Maeztu en su vida. Lo digo por elogio de la hispanidad o tantas y tantas cosas. Claro, pues si es que hoy no se lee, y además, ¿qué más da? Ponga usted Cadalso, por ejemplo, y ya tenemos la tríada. Y hemos ido a buscar dificilillos, pero diga usted, yo qué sé... Ortega y Gasset, y te dicen que en qué equipo juegan cada uno de los 2. Exacto, cualquiera de... un profesor de universidad le he hablado de lo difícil que me resultaba a mí leer, que soy científico, yo soy licenciado en física y después económica y tal, leer a Gabriel Miró, y me dijo, pero bueno, ese es pintor. Digo, vale. Una profesora, desgraciadamente no quería ser antifeminista, pero una profesora de universidad. Dijo, vale, pues lo que usted diga. Es decir, pero vamos a ver, si el otro día ese gran gurú de todos los frikis antisistemas, que es por lo visto el Iván Redondo confundía a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León. Ese es el nivel de base intelectual, de construcción mental de quien dirige la estrategia en España. ¿Por qué quiere usted que le diga? Sí.
Eso es. La educación es un arma de destrucción masiva cuando se hace como en España. Eso es lo que tenemos. Luego trufan esos discursos cargados de humo, de 2 tonterías y de 3 neologismos y se acabó la presente historia. Y te hablan de relato y construyen marcos. ¿Se da usted cuenta que se pasan la vida construyendo marcos y dibujando escenarios y escenarios de futuro que nos lleven? En fin, ni siquiera es un metalenguaje. O sea, es ya como una cultura pues de pacotilla, ¿no? de caricatura. Le hago la última para terminar. Cambiamos radicalmente de escenario, pero seguimos hablando de golpes o no, que yo no lo sé. No sé si está usted al tanto, don Enrique, de lo que ha pasado en Indra. Más o menos sí, vamos, que el gobierno, a través de la SEPI, que ya tiene una participación, está introduciendo personas muy afines. Y claro, pues las intenciones... no, ahí yo suelo hablar de lo que veo, observo y sé, no hago proceso de intenciones. A mí no me parece mal que el gobierno de la nación, más si tiene una visión de Estado, tenga cierto peso y contrapeso en una empresa fundamental para la defensa española. Entonces, habría que saber, yo tendría que saber más cosas. Por ejemplo, lo está haciendo, pero también a través de socios que aportan todavía más dinero que la SEPI. Tendría que saber cuáles son los acuerdos que ha llegado con esos socios, no es un tal Amber o una cosa de esta, me parece que suena. Eso, y claro, la inversión próximo a ellos. Pero eso ya existía, don Enrique. Eso era la Golden SAR, la acción de oro que se reservaba siempre el Consejo de Ministros para las empresas estratégicas. Esto parece otra cosa, pues han cepillado a 4 consejeros, hay una que ha dimitido, que le tocaba, o ha acelerado su cese. Para poner a Pablo Sebastián y tal. Y después está esa muy peligrosa duda, pero claro, tampoco hay que hacer un proceso de intenciones tan malo decir. Pero bueno, está la duda de que detrás de eso esté también el sistema de utilización, no voy a decir, de utilización del voto por correo, y no digamos ya de un futuro votero electrónico. Vamos a ver, yo solo tengo una cosa que decir ahí. En las generales, en las grandes elecciones nacionales, espero que el voto por correo electrónico esté prohibido siempre, porque ahí sí que puede entrar cualquier cosa. Bueno, y en el presencial, ¿cuántas veces en el presencial que en los municipios pequeños, de 8.000 que tiene este país, es un porcentaje elevadísimo, de menos de 100 habitantes, ahí hay solo 2 interventores, el del, 2 apoderados, siempre los 2 partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, y además desde que prohibieron, porque antes tú, si eras de un pueblo, y no pequeño, eras de Benavente o de Dos Hermanas o de Sos del Rey Católico, oye, te podías quedar allí de Miranda de Ebro, ¿no? A ver cómo se contaba esto de los votos, la fiesta de la democracia. Ahora te echan ya, ahora ya está prohibido por ley que te quedes. Bueno, y hace mucho tiempo, es decir, bueno, pues lo que pasa es que España está acostumbrada en determinadas zonas de España, ¿no? Pero vamos, el que se cree que en determinados barrios de San Sebastián, o en los valles vascos, o los valles navarros, o en Echarria Navarra, el voto es libre y secreto y todo eso, le invitaría a darse un paseo por ahí y ver cómo te acompañan, o ver cómo todo el mundo sabe si sale voto en blanco, todo el mundo sabe quién ha sido, o si no vas a votar, cómo te van a buscar y además saben dónde está, a qué colegio va tu hijo. Vamos, hace mucho tiempo que ni en gran parte de las vascongadas, ni en gran parte del interior de Cataluña hay condiciones democráticas para ejercer el voto. Está claro. Es una risa, vamos. Está claro, lo cual abona nuestra teoría de que España no hay una auténtica democracia, por lo menos en la totalidad del territorio nacional. De toda España seguro que no, por supuesto que no, y por lo tanto, y como el gobierno se dedica a destruirlo, a fragmentar, pues se puede decir España no. Desde luego las elecciones en Andalucía son absolutamente homologable, a diferencia de las catalanas y vascongadas, a cualquiera que se celebre en Europa. Eso también ahí ya está. Y por cierto, ahí sí que realmente felicidades a Bonilla, felicidades a Feijóo, porque su estrategia es la que ha ganado, pero claramente el mensaje es una bofetada al Sancho Podemismo del que hablábamos antes, ¿no? Al PSOE,
que el PSOE ya feneció en su momento, sino al sanchopodemismo. Pero quien está gobernando España no es solo el sanchopodemismo, es el sanchopodemismo separatista. Y esa tercera parte todavía está por recibir una bofetada, que no la va a recibir. No lo va a recibir. Don Enrique Calvet, ex eurodiputado, físico, economista, bueno, pues observador agudo y atento de la vida política. Adorador de la tauromaquia y de la ópera. Y de la ópera, efectivamente. Es lo único que nos queda. Una buena ópera, una buena corrida de toros y poco más, don Enrique. Y ir buscando ya una jubilación tranquila, no sé si dentro del territorio nacional o fuera en climas más cálidos. Qué lástima. Tranquila, pero usted... muy pobre, ¿eh? Muy pobre. La verdad es que sí. Que tenga usted un feliz fin de semana, señor Calvet, bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado. Muchas gracias. Mucho, amigo. Muchas gracias. Saludamos a nuestro segundo invitado de esta noche, Javier Igartua Ibarra. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy bien, hombre, muy bien. Aquí tenemos clima cálido, ¿eh? En el norte tenemos clima cálido. Para que no sirva de precedente, tenemos una muy buena noche. Oye, Javier, yo tenía mucho interés en hablar esta noche contigo porque tiene Omar por ahí preparado algún pantallazo. Acabas de publicar hace unas horas en Periodista Digital, le recomiendo a nuestros espectadores que visiten nuestra página y lean la carta de Javier Igartua Ibarra. Es un artículo, es un aldabonazo en las conciencias, es un artículo valiente, emocionante y además muy bien escrito a la memoria de tu abuela, ante tu abuelo, en forma de carta abierta, ¿no? Bueno, supongo... ¿Te ha costado mucho escribir esto, Javier? Ahí está, mira, vamos a leer algún párrafo. Sí. A mi abuelo Javier Ibarra lo secuestró ETA y después lo asesinó. Eso hace mella en la vida de una persona y de una familia. Los terroristas o te matan o te hacen más fuerte en tus principios y convicciones. El 22 de junio de 1977 se encontró en el Alto de Barázar, en Vizcaya, el cadáver de mi abuelo, Javier de Ibarra y Vergé, secuestrado el 20 de mayo, 25 días antes de celebrarse las primeras elecciones democráticas y posiblemente asesinado 2 o 3 días antes. La aparición del cadáver de mi abuelo conmocionó a la opinión pública, especialmente en el País Vasco y a la clase empresarial y política de la España de la transición. Hoy, 45 años después, todo está peor que antes. ETA no ha sido derrotada y está en las instituciones. Nos han querido vender una paz que no es real, sino que es una cesión, porque nos niegan el conocer las actas de la negociación con ETA. ¿Qué derrota de ETA es esta, donde ellos están en las instituciones y los asesinatos sin resolver en muchos casos? Yo, abuelo, me siento humillado y derrotado, y me siento así porque veo recibimientos festivos a los etarras y veo que los chavales de hoy en día no saben ningún nombre de aquellos que fuisteis asesinados por estos terroristas. Veo que no interesa saber qué pasó aquí en España y eso me duele, porque no merecéis el olvido, porque para mí sois héroes nacionales. De verdad, abuelo, que esto es muy desolador. A veces, la verdad, dices, ¿en qué mundo vivimos? A veces se te hiela la sangre. Abuelo, dame fuerzas. 45 años ya sin ti. Cuánto dolor dentro. Un beso. Javier Igartua Ibarra. Te ha costado, me imagino, ¿no?, escribir esta carta, Javier. Bueno, yo creo que ortográficamente la peor que he escrito en mi vida, sobre todo por el dolor, lo que me ha costado. Y lo que me ha costado escribirla, esas pocas líneas, porque date cuenta, Eurico, que cuando te arrebatan un familiar, Dios, pues es muy duro. Pero si te lo arrebatan de esta manera, es mucho más duro, porque es una forma trágica, dramática. Es decir, y esto no solamente lleva consigo el dolor, la tristeza inicial que pueden vivir los que lo han vivido, porque a mí no me dejaron conocerlo, sino es el trauma que esto crea en toda la familia. Trauma psicológico, lógicamente mental, y eso le afecta para el resto de la vida. Eso se ve perfectamente en la película que sé que has visto, porque lo hemos hablado últimamente, El Comensal, y se ve perfectamente de forma muy clara el trauma psicológico que te deja y cómo te cambia como persona, ¿no? Date cuenta que hemos sido derrotados y hemos sido absolutamente humillados la víctima del terrorismo, por mucho que nos quieran contar historias raras y películas de vaqueros. ETA está en las instituciones, está siendo socio preferente del gobierno de España,
y las víctimas del terrorismo seguimos teniendo, por desgracia, porque eso no lo vamos a poder cambiar, a nuestros familiares en la tumba y, lógicamente, tenemos una falsa derrota de ETA que supuso pasar por, no sé para destruir las armas, no se utilizaron para destruirlas, sé que las pisaron, no sé qué, pero vemos que ETA puede ser Lehendakari, un miembro del brazo político de ETA en el País Vasco en un par de años. Vemos cómo están dos socios preferentes, como te decía, del gobierno de España. Vemos cómo tienen dinero, estas instituciones tienen poder y por tanto no necesitan matar. Vemos cómo los casos sin resolver siguen estando sin resolver, mientras los etarras, como habéis podido comprobar, van saliendo de las cárceles con una rapidez que ni Espide González, ¿no? Y luego hay otra cosa. ¿Qué derrotas están en que las víctimas del terrorismo están, como te estoy relatando, y ETA está con pasta, con poder, sin necesidad de matar, saliendo a las calles? ¿Eso es una derrota o es una farsa? Eso es una farsa absoluta, porque en una derrota es una derrota real de memoria, dignidad, verdad y justicia. Eso es una derrota real, no ubico. Lo otro son pantominas, historias que no se cree nadie más que los que se quieren creer. Y así nos va, Nicolás, así nos va con este nivel. El otro día estaba aquí con nosotros Carlos García, nuestro buen amigo Carlos García, concejal y portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Nos contó que había estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pues se había inaugurado una exposición en memoria de Gregorio Ordóñez. Había estado allí pues con Ana Iríbar, con la viuda de Gregorio Ordóñez, que hablaba, entre otras cosas, bueno, pues de esa, no recuerdo exactamente cuál era el término que utilizaba Ana Iríbar, yo creo que algo así como la farsa, sí, como has dicho tú, la pantomima de la reconciliación y del consenso, etcétera, etcétera, y se preguntaba, bueno, pues qué democracia y qué diablos es esto donde las víctimas tienen que compartir espacio con los verdugos, ¿no? Y luego también, sabes que el próximo martes, jueves día 30, que volveremos a llamar a Carlos porque nos interesa mucho seguir ese tema muy de cerca. Se debate en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao una moción, bueno, pues para colocar algún tipo de placa, de monolito, de estatua o de recordatorio en homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco Garrido, el concejal de Ermo, asesinado vilmente por la banda criminal, terrorista y asesina de ultraizquierda, ETA, y también en conmemoración de aquella gran manifestación de la víspera del vil asesinato del 12 de julio de 1997, bueno, pues en la que cientos de miles de vascos se echaron a las calles de Bilbao y colapsaron completamente todo Bilbao en señal de repulsa. A ver qué hacen el PNV, ya sabemos que se va a oponer. Pero bueno, el PNV, pues sí, es que es parte de ETA. Esto es mi opinión y lo digo siempre y me da igual. Los socialistas, vamos a ver qué hacen, Javier. Los concejales socialistas. Se lo preguntaba el otro día a Carlos y me dijo, vamos a ver, se emocionó el hombre al final y no quise prolongar más tiempo la entrevista y te lo pregunto a ti. Bueno, todavía estoy esperando que hagan una placa, por lo menos, en homenaje a mi abuelo. A tu abuelo, para empezar, que fue alcalde de Bilbao, exacto. Eso para empezar, que fue alcalde de Bilbao y está en el cuadro, en la sala de los alcaldes que tantas veces he visitado con nuestro amigo común Carlos García. Alcalde de Bilbao, y también una placa en homenaje a un alcalde de Bilbao asesinado por la banda terrorista ETA. En segundo lugar, bueno, el Partido Nacionalista Vasco es parte de la estrategia de ETA. Es decir, a mí que no me cuenten películas, Arzayus les llamaba los hijos descarriados. Por tanto, a mí no me engañan. Es parte de esa estrategia independentista y les ha venido muy bien. Y el Partido Socialista, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza que han asesinado a compañeros suyos en el País Vasco y en España. O nos olvidamos de Ernest Lluch, por ejemplo. O de Isaías Carrasco. O de Fernando Buesa. O de Mújica, pero ¿qué es esto? Que estemos dudando que el Partido Socialista vaya a votar a favor de una placa, un monolito o lo que le dé la gana en homenaje a Miguel Ángel Blanco, es para que el Partido Socialista desaparezca democráticamente como partido. Están a punto. Es para que desaparezcan.
Porque del PNV me lo espero todo. Mm. Del brazo político de ETA, pues claro, ¿qué van a hacer? Mm. Esos por lo menos son consecuentes con sus acciones y lo que dicen. Coño, y de 21 parlamentarios en el Parlamento de Vitoria, hay 3 que han pertenecido a la banda terrorista, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro. Claro. Sí, sí. El PNV Son ya lo que son. sabemos que es el árbol de las nueces que decía nuestra amiga Isabel San Sebastián. Es a recoger nueces y les ha venido Sí, bueno, francamente bien. la frase era de Javier Arzallus, del jesuita aquel envenenado, Sí, de Arzallus. tras su paso por Alemania y su conocimiento de la ideología nacionalsocialista, y que luego pues el del RH negativo, el de los chicos de la gasolina, y los chicos de ETA agitan el árbol y nosotros recogemos las nueces, decía aquel personaje Hombre, nefando y diabólico llamado Javier Arzallus. Normal, porque qué vuelco electoral hubiera existido en el País Vasco si no se hubieran tenido que ir más de 1000 familias y hubiera habido los asesinatos que ha habido aquí. Eso se llama limpieza étnica de baja intensidad. Efectivamente. Pero bueno, lo que me decías del Partido Socialista, yo la labor que hace Carlos García me parece una labor encomiable, igual que todo el PP de Bilbao, que hace, vamos, una labor magnífica en ese sentido, pero yo es que menos homenajes y más hechos. Menos placas y más hechos. Claro, también. Hay que estar, ¿por qué no se insta a la ilegalización del brazo político de ETA? Porque no se atreven. El único que se atrevió fue no Ángel Aceves Paniagua con la ley de partidos. Claro. Hasta que llegó Pascual Sala, obrero español, vuelvo a repetir, Pascual Sala, obrero español, sé que es un chiste malo, pero es un tipo, lo digo para los jóvenes, porque los años pasan tan deprisa que la memoria se oscurece. Es un tipo que fue presidente del Tribunal Constitucional, que era íntimo amigo de Felipe González, que fue el que devolvió a Herri Batasuna, a Sortu, a Buscale Ritarroco, como diablos se llamaran en aquella época, porque cambiaban cada año y medio, ¿te acuerdas, Javi?, de nombre, fue el que les devolvió la legalidad. Por eso, que se inste, que se cambien las leyes para que esta gente no pueda estar en ningún sitio. Porque gente que no respeta la democracia, que no respeta lo que la gente libremente pueda andar por la calle tranquilamente, sin tener miedo a día de hoy en muchos pueblos y ciudades del País Vasco, a decir y expresarse libremente, me parece que no tienen ningún derecho a estar en la democracia o en los parlamentos democráticos. Y por tanto, ¿por qué no se insta a la legalización? ¿Por qué no se insta a que nos enseñen las actas de la negociación con ETA? ¿Por qué no se insta a tantas y tantas cosas prácticas que las víctimas del terrorismo llevamos años pidiendo? ¿Por qué no se dice a los jueces que de una vez por todas se les insta a que se apresuren a resolver los casos, y que esta gente haga lo que cualquier persona que infringe la ley hace, que es pagarlo? Y, ¿sabes por qué? Y ya está. ¿Por qué no se hace eso? Hay tanto homenaje, tanta mamandurria. Porque no interesa, porque tienen 6 escaños en Madrid, que son importantes y a veces por la aritmética parlamentaria tan fragmentada, imprescindibles para gobernar. Y como además, y esto enlaza directamente con lo que estamos diciendo, al Partido Socialista y al Partido Popular nunca les ha dado la gana cambiar la ley electoral, pues ahí tienes la respuesta. Claro, pero entonces que luego no me vengan con historias de homenajes. Que no me vengan con historias de homenajes. Aquí, a la práctica, es como cuando uno te dice, una chica de mi casa, dice, es que te quiero, ¿vale? Y luego resulta que me está todo el día poniendo los cuernos con otra persona. Pues quiéreme mejor y quiéreme menos. Y esto es igual. Menos homenajes y más prácticas. Más hacer algo. Más ayudar. Más ayudar a que las víctimas no tengamos este dolor que nos ha provocado esa banda terrorista que está en las instituciones. Hagan algo, que pasa usted en política. Pasa usted en política, no está usted para recibir homenajes y dar palmaditas en la espalda. Que eso era muy de antiguamente, cuando te venía alguien de Madrid a visitar del partido. Ánimo, ánimo, valiente. Y luego se iba a Madrid, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y luego te quedabas tú, que tenías por la tarde un acto público, un meeting en Elorrio o en Amurrio o en Lekeitio, donde demonios fuera, en el interior de tu Vizcaya profunda o de Guipúzcoa, que ahí era donde había que defender la unidad de España y echarle
perdonad, no estamos en horario infantil, echarle un par de huevos, porque aquí abrirse la camisa e ir de patriotas, de hojalata o no, es fácil. En la calle Ayala, en el Palacio de los Deportes, ahora creo que se llama como las tarjetas de crédito, es fácil de hacer. Pero había que echarle un par de narices para ir donde estaba este hombre, donde estaba mi amigo Javier, o donde ha ido Carlos García durante 19 años, con escolta. En fin, nos podríamos contar mil anécdotas. Ni vienen al caso, ni además, ¿para qué ya? Como dice Arturo, ¿para qué? Menos... y más dar la cara y más estar ahí. Qué duro tenía que ser eso, Javi, que te daban un abrazo y tú decías, ¿qué le digo yo a este tío? Que ahora va a coger esta tarde el coche y se va a volver a bajar a Madrid. Claro, es que esa es la realidad. Y de verdad, menos lirili y más lerele, ¿eh? Más ponerse a estos que estamos viendo aquí, sus imágenes, más plantarles cara y aplicarles la ley de verdad y menos homenajes que estamos, por lo menos en mi caso, hablo por mí, estoy hasta las narices ya de los homenajes y lo que quiero es que se haga algo para no tener que soportar que esta gente se ríe de las víctimas del terrorismo como está riendo, que nos están humillando permanentemente con la presencia de gente como Arnaldo Otegi en las calles como si fuera un hombre de paz. Las víctimas del terrorismo fuéramos los responsables por nuestras acciones realmente de lo que nos ha pasado, ¿no? El algo habrá hecho que decían cuando te ponían un coche bomba bajo de casa, ¿no? Pues que este algo habrá hecho. Bueno, pues el algo habrá hecho sigue estando en el siglo XXI y sigue estando el algo habrá hecho porque gentuza como la que estoy viendo aquí, Arnaldo Otegi y compañía, siguen ganando la batalla, las víctimas del terrorismo perdiéndolas. Menos homenajes y más ponerse de una vez por todas a hacer lo que tienen que hacer los políticos, que es defendernos. Hasta que eso no lo vea, lo siento mucho, pero ningún homenaje y no voy a asistir a ningún homenaje de absolutamente nada. Javier, antes de que 2 minutos más echo contigo, porque quiero comentar la última encuesta electoral y la voy a comentar contigo. No sé si tienes por ahí los pantallazos, Omar. Hay una encuesta, yo la he visto en Libertad Digital. El Partido Popular de Feijóo se dispara hasta los 144 escaños tras el 19J, con un PSOE por debajo de los 100. Bueno, os lo hago corto. Esto es el barómetro político de España, lo digo en castellano, del Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública, GESOP, para los diarios del Grupo Prensa Ibérica. El Grupo Prensa Ibérica es un grupo de prensa regional muy potente, de Javier Molde Miguel, en un sondeo efectuado en los 3 días posteriores a las andaluzas. El Partido Popular, con el 31,5% de los votos, podría alcanzar una horquilla entre 140 y 144. A los escaños que obtendrían los populares habría que sumarlos, según este sondeo, 37 o 39 de Vox, que hoy tiene 52, que retrocedería 3 puntos, y 17 escaños desde abril. ¿Tienes algún pantallazo más, Omar? Y si no, la resumo yo de cabeza. Al Partido Socialista le dejan por debajo de los 100, le situarían en torno a unos 96 escaños, y también arroja otra conclusión interesante, y es que como la mitad aproximadamente de los votos del PSOE se van a Núñez Feijóo, habría un 13% de los votos que se van de Vox también al Partido Popular. Bueno, se devoran a Ciudadanos, esto ya ni está en cuestión, ya ni lo comentamos porque no es noticia. Y también el Partido Popular Feijóo captaría un 19,3% de esos sufragios que, según este estudio, hipotéticamente obtendría Alberto Núñez Feijóo de celebrarse mañana elecciones generales. Los pescan de la abstención. El que no vea que en España hay un cambio es que o no toca la calle o está muy metido en su mundo. Y en política, como digo yo siempre, y que nadie me interprete mal, porque tengo siempre a los 2 o 3 de turno debajo que van a pensar que voy siempre a lo mismo. No. El comentario, que no la crítica, es mucho más amplio de lo que os podéis pensar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, que el que vive en su mundo, y en política, como en la vida, es interesante no confundir los deseos con la realidad. Vamos, con la realidad, guste más o menos, pero con lo que hay. Y lo que hay es esto. Bueno, yo ya he escrito un tuit esta mañana, como sabes, he escrito un tuit que ponía que estaba harto los partidos políticos. Sí, pero bueno, vamos a comentarlo. Estoy para eso, hemos venido a esto y voy a comentarlo. El que no vea que España, como bien decías, hay un ciclo de cambio, no sé, debe estar en Marte, porque el ciclo está clarísimo. A mí me hace gracia cuando pone
desde que se fue Pablo Casado. Bueno, es que Pablo Casado, con sus vaivenes, estaba llevando al Partido Popular a niveles absolutamente irrisorios. Lógicamente, la figura de Núñez Feijóo, un hombre que ha ganado 4 mayorías absolutas en Galicia, un hombre que ya tiene el culo pelado y que es un gestor de verdad y un político ya hecho, pues lógicamente da una imagen que a lo mejor Pablo Casado no la daba, que es esa imagen de seriedad, de gestión, de es un tipo que sabe lo que hace y tal. Y por tanto está siendo demostrado, como quedó demostrado en Andalucía hace pocas fechas, que el Partido Popular está en clara tendencia al alza. Lo cual creo y considero que es una buena noticia para España, una magnífica noticia para España. Con respecto a Vox, bueno, Vox sí sigue con ciertas maneras, que yo creo que ciertas formas de excesiva teatralización y sin pisar los terrenos que tienen que pisar en las comunidades autónomas, pues ya sabemos lo que le ha pasado a Ciudadanos y como sigan por ese camino, eso le va a pasar. Y espero que no sean flor de un día, porque creo que son necesarios, pero es cierto que el Partido Popular está recuperando y un Partido Popular en el gobierno de España con la buena gestión, lógicamente le va a pegar un buen bocado electoral a Vox dentro de 4 años o 5 o 6 los que toquen para no estas elecciones, para las siguientes, con Núñez Feijóo, que va a ser el próximo presidente del gobierno de España, aunque sea con la ayuda de Vox o con la ayuda de quien sea. Y date cuenta que el pez grande siempre se come el pez chico, Eurico. Y por tanto es necesario que el Partido Popular, que es lo que parece que las encuestas y la gente de Andalucía ha querido, que sea entre PP y Vox, consiga esa mayoría necesaria para conseguir que España se recupere. Porque no, ya está bien de política de partidos, ese es mi tuit, efectivamente. Ahí tienes el tuit, Javier, que estábamos preparándolo. ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Popular y Vox lo que deben de dejar es de perder el tiempo, de pegarse entre ellos, que es lo que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, ha sido hablar de gestión, gestión, gestión. ¿Y Vox qué ha hecho? Tú vas a ser mi vicepresidenta Juanma Moreno. Y eso le ha afectado a Vox. Y por tanto, menos guerras de partidos, más pensar en España. Y yo, por supuesto, que he hecho muchos años, y perdón por las personas gilipollas, defiendo partidos. Yo no voy a defender a nadie. Yo lo que voy a defender es a España. Y lo mejor para España es que se vaya Pedro Sánchez de una vez por todas y ese aparato Frankenstein que está con él. Y a mí me da exactamente igual quien gobierne, PP o Vox. Creo que el PP tiene más experiencia de gestión y por tanto en un momento determinado creo más necesario que gobierne el PP por su experiencia de gestión. Pero si gobierne Vox tampoco me importa. Porque a mí lo que me importa, Eurico, es España y que España salgamos de esta crisis y podamos vivir no con la gasolina casi 3 euros como la tenemos, por ejemplo. Joder, no sabes a mí lo que me ha costado, las pedradas que me ha costado el decir lo que acabas tú de decir delante. Un día, como no voy a decir el pecado, sino el pecador, sino el pecado, lo vas a entender, de un buen amigo nuestro, hace 1 año y pico en un debate, porque nos encasquillamos a lo mejor un poco los dos y tal, él defendiendo un partido, yo defendiendo a ninguno, porque no soy ni azul ni verde, es que me da igual. Lo que no me da igual es España, y lo voy a volver a repetir aquí ahora, y esto no lo había dicho nunca en este canal, y suscribo lo que acaba de decir Igarto, mi amigo Javier Igarto Ibarra, literal, a mí me da igual el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, no os digo ya ni PSOE ni Podemos, a esos ni los considero, y a los separatistas, pues como creo que tenían que estar ilegalizados y fuera de la ley, como están en Francia, como están en Alemania y como están en todo el mundo civilizado, ni les considero. A mí me importa España. Joder, la que me cayó. ¿Por qué? Por decir simplemente una cosa que era la siguiente. ¿Preferís? Porque aquello estaba insertado dentro de una polémica y aquí no, con lo cual, como falta la contraparte, no quiero que se me descontextualice ni que no se me entienda bien al 100%. Me importa España, y lo que no entiendo es aquellos que prefieren que se jodan, con perdón, o los verdes o los azules, con tal de que se joda más España, prefiero que se jodan. No, oiga, pues yo lo que quiero es que no se fastidie España.
Oiga, Esto no es fútbol. Es que esto no es fútbol. Oiga, esto no es un partido Madrid-Atleti. Digo por ser dos equipos de la capital. Esto no es un partido a ver quién es más de derechas, a ver quién es más patriota, si nosotros que somos los verdes y tal, la ruta del corazón verde y no sé qué, o nosotros que somos azules, porque los azules somos los que sabemos gestión. Oiga, ¿y a mí qué me importa? A mí no me importan ni los azules ni los verdes, me importa España. Eso es. Y al que le guste, que le guste, y el que no, es que es así de fácil. Porque a mí no me España paga mal, ningún partido, ni formo parte, ni comulgo con ninguna secta ideológica en el buen sentido de la palabra. Claro. Y aquí sigue habiendo mucho revista, mucho cambia chaquetas, y termino y te devuelvo la palabra, Javier. ¿Y sabes qué es lo bueno o lo único bueno que va a tener si esta tendencia se consolida? Por supuesto, esto para Vox, que se van a quedar los que realmente crean en el proyecto. Porque ¿cuántos años tenemos, Javier? Más de 45 los dos. Yo incluso he doblado los 50 ya. ¿Y cuántos arribistas, cambia chaquetas y chupatintas hemos visto durante décadas tú y yo que se han arrimado a Vox hace 2 o 3 años? Fijaos si estoy yendo lejos este viernes por la noche, porque olían mercado ahí, ¿no? Y ahora que huelen tal, se vuelven a arrimar al Partido Popular. Me iba a decir una expresión. Hay que dejar, de tener profesionales de la política, y lo que hay que tener es profesionales en la política. Claro. Repito, hay que dejar de tener profesionales de la política para tener profesionales en la política. Claro. Porque los partidos políticos, yo me lo decía uno, no, es que son instrumentos, tío, claro. Claro que son instrumentos. Coño, ¿para qué? Pero para algunas veces para servirse algunos de esos instrumentos. Y yo quiero gente que sirva a España, y no quiero partidos que se peguen entre ellos de la misma ideología para ver quién consigue el poder y quién no. Yo lo que quiero es que se pegue políticamente, democráticamente hablando y verbalmente, con aquellos que están arruinando España, que es el Partido Socialista, que no es ni obrero ni español, que es el que ha metido a los comunistas en el gobierno, que es el que ha convertido el brazo político de ETA en socios preferentes de este gobierno, es el que ha convertido en socios preferentes de este gobierno por su debilidad política de los 120 diputados del Partido Socialista, a los golpistas catalanes, aquellos que quieren destruir España en socios preferentes de este gobierno, y por tanto creo que ahí debe estar el objetivo de cualquier persona española que sienta el corazón rojo y amarillo en conseguir echar a este gobierno democráticamente en las próximas elecciones y que España vuelva a la línea de la senda del crecimiento y nos dejemos de pegarnos tortazos, y perdón por la expresión, a ver quién la tiene más grande, para realmente importar qué podemos hacer para que España mejore, para que España tenga ese cambio de rumbo que necesita, que no es el circo que vemos todos los miércoles en el Congreso, sino son políticas serias y de gestión. Políticas serias y de gestión. Políticas serias y de gestión. Lo diré 100.000 veces. Y el que no le guste hacer eso, que se vaya a su casa. ¿Sabes qué es lo más divertido? Que después de esta reflexión, a ti y a mí, con un par de narices, nos van a llamar progres. Bueno, que me llamen lo que quieran. El día que España vaya bien, de verdad, y nos dejemos, y haya profesionales como mi abuelo, que fue alcalde de la Diputación, que no cobraba un duro, y ha sido los mejores alcaldes y de los más queridos, y no hay más que ver su funeral cuando lo mata ETA en año 77, que Bilbao se llenó para despedirle. El día que hay una persona como mi abuelo, que tenía su trabajo perfectamente establecido, y encima se dedicaba para servir a los demás, hablamos. Eurico, que nos critiquen lo que quieran. Menos lerele y más lerele. Javier, que te envío un abrazo como siempre, amigo. Cuídate mucho y siempre me meto en líos, Eurico. Un abrazo. Que siempre me meto en líos. Venga, aquí puedes hablar con libertad. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo. Cuídate. Don Carlos Paz, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros. Bueno, pues el placer ya sabes que siempre es mutuo. Oye, Carlos, dentro de unos días tenemos aquí a un montón de mandatarios extranjeros de esta organización, fundada en 1949, llamada OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual les pone muy optimistas a los señores socialistas del gobierno, o eso dicen, porque los socialistas fluctúan en etapas antimilitaristas y antiimperialistas y tal, y en etapas más, vamos a decirlo así, sistémicas, y en cambio los 5 ministros comunistas del gobierno les tiene tan cabreados que se van a manifestar contra ellos mismos, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado.
Cuando digo lo de órgano colegiado, ya se me deja de entender por parte de las de que si quiere bolsa señora, y ya pues me imagino que se le habrán hecho los sesos agua a alguna asesora de las que nos graba en el Ministerio de Igualdad, que se van a manifestar, digo, los ministros comunistas contra la cumbre de la OTAN, que acoge su presidente con gran orgullo y satisfacción. A todo esto, sabéis que está Madrid ya tomado, ya habéis leído todos los consejos de evitar el coche privado, de utilizar no sé qué líneas de transporte público y tal y cual. Bueno, yo con Carlos Paz, por encima de esta pequeña espuma y de esta pequeña anécdota, quiero hablar unos minutos de la OTAN. ¿Qué sentido tiene a día de hoy, Carlos, la organización del Tratado del Atlántico Norte? Bueno, se dice que, claro, como hace 3 meses y medio que estamos en guerra, que están en guerra los rusos con los ucranianos, que vuelve a tener sentido y tal, ya en los últimos años de la llamada o mal llamada Guerra Fría, ya parecía un poco anacrónico esto de la OTAN, ¿no? Pero tú me dirás. Pues la OTAN surge efectivamente en 1949, no lo vamos a retrotraer a ese tiempo ni contar toda la historia, pero la cuestión es que después del periodo 1989-1991, en el que cae el muro, mucha gente dijimos que la OTAN tenía que replantearse su existencia, puesto que nació antes que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es de 1955. Correcto. Pero en esa Guerra Fría tenía un sentido que existiera la OTAN y el Pacto de Varsovia. Desaparecido el Pacto de Varsovia no tenía ningún sentido. ¿En qué se transformó la OTAN? Pues la OTAN se transformó en un ejército, en una organización militar que se le ha llamado vulgarmente el brazo armado de Estados Unidos. Y en eso ha consistido las acciones militares que han llevado a cabo. Por numerar sucintamente algunas de las más importantes, ya en el año 1999, en aquella guerra de Yugoslavia, participaron muy activamente, llevando la guerra al corazón de Europa. 2 años después, al calor y con el pretexto del terrorismo, atacaron Irak en el 2003, Afganistán en el 2001, Libia en el 2011, intervinieron en menor medida en Siria también en ese año, en el 2011, y sus acciones militares simplemente han justificado los intereses de Estados Unidos. En este contexto se puede explicar plenamente que no tiene ningún sentido ya que exista la OTAN. ¿Tú crees que...? Bueno, vamos a ver, claro, es que tú dices que han sido el brazo armado de los Estados Unidos y creo que en buena parte tienes razón, a pesar de que el penúltimo inquilino de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, despreciaba bastante a la OTAN, ¿no? Y ayer leía un artículo interesantísimo con nombres y apellidos de destacados miembros, senadores, algunos miembros del Senado y algunos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que en esa línea que había esbozado Donald Trump, pues precisamente volvían a abogar por lo que para ellos no es, que es la crítica fácil, que se les hacía siempre, una política de aislacionismo, sino de primero los intereses de los Estados Unidos, mientras que el señor Mitch, el líder de la minoría republicana y algunos otros, pues sí abogaban, bueno, pues porque era necesaria la existencia de la OTAN. Ya yo creo que tú y yo somos pesimistas, no va a desaparecer la OTAN, pero habrá que darle, no sé, es que esto de reformar es un verbo que ya está tan prostituido, pero alguien tendrá que darle un nuevo aire a esto, ¿no? Porque la guerra en Ucrania terminará algún día y aunque no terminara en años, que espero que no sea el caso, pues no lo sé. A lo mejor es que la OTAN ya es más propia de otros tiempos. Es abundar en la respuesta que me acabas de dar, Carlos. Es producto de aquella Guerra Fría, de aquel final de la Segunda Guerra Mundial, en donde cambió el mundo, se estableció un bloque comunista que iba desde el Pacífico hasta el Oder, pero esto ya no existe. Entonces, tanto en cuanto la OTAN respondía a ser una respuesta a aquella supuesta amenaza del bloque del Este, ya su existencia no tiene ningún sentido. Donald Trump habló acerca de esto y habló de quién paga. Hay una cuestión muy importante dentro de quién pone el dinero en esta organización. Estados Unidos pone un porcentaje brutal. Y pidió en su momento Trump que muchos miembros, como es el caso de España, aportaron un poco más. Un 2% de su efectivamente. PIB. Y nunca se ha llegado a un acuerdo. Por detrás ahí existe la fantasmagórica idea de un ejército europeo que sería más caro, seguramente, bueno, seguro, que lo que hoy existe la OTAN. Existen otros muchos problemas por los cuales nos da a pensar que ese futurible ejército europeo no va a ser posible. Pero más allá de este tipo de cuestiones es que la OTAN no tiene sentido que exista.
tendremos que, en el caso de España, nosotros somos españoles y, como bien decíamos entre bambalinas, hablando de otras cuestiones, lo que nos interesa es España. La estructura militar, que en principio no se votó para estar dentro de la estructura militar, como no lo estaba Francia u otros países, el hecho es que entramos en esa estructura militar y esa misma estructura militar no defiende a día de hoy Ceuta y Melilla. En su día, cuando entramos, no defendía Canarias. Hubo una reforma en el 2006 en Reykjavik al tratado original de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte y sí cubre Canarias, pero Ceuta y Melilla no. Es decir, tendríamos que tener una respuesta, dar una respuesta a si interesa a España permanecer dentro de esta organización o no. Yo creo que, siendo Marruecos el único enemigo tangible que tiene España a corto o medio plazo como para tener un conflicto, y esta organización en la que pertenecemos, la OTAN, no defiende a Ceuta y Melilla, la conclusión es muy clara. Claro, pero el problema es que Marruecos, Carlos, como hemos recordado en más de una ocasión, tiene el apoyo de los Estados Unidos y ya te has adelantado al segundo bloque temático que quería yo tratar contigo. Son ya 5, bueno, leo aquí una información de teletipo, de agencias y en distintos digitales, 5 inmigrantes muertos y 50 guardias civiles heridos en el salto masivo a Melilla. Pero no había pactado Pedro que a cambio le humillaron y le pusieron la bandera del revés y algunas cosas más, que Marruecos no nos iba a volver a tocar las narices durante décadas. Pues ahí lo tienen. Y además la desfachatez es tal que el sultanato marroquí le está pidiendo a la OTAN que les ayude a proteger, a ver si algún día desaparece la pesadilla, hasta el pinganillo, es culpa mía, de mi falta de pericia. Se ríen algunos de los amigos que pasan por aquí con razón. El sultanato marroquí tiene la desfachatez de pedir a la OTAN ayuda para frenar pues una invasión migratoria que ellos mismos impulsan. Es que es de locos. Por un lado, hace unas semanas que estuve aquí con vosotros y hablé analizando la cuestión del Sáhara, las consecuencias que podía tener. Una era la cuestión de la inmigración y dije desde aquí que nunca Marruecos va a cesar en desear, reclamar Ceuta y Melilla y que va a utilizar la inmigración como un arma de presión geopolítica. No pude saber, lógicamente, cuánto iba a tardar en volver a presionar de esta manera, puesto que es el régimen alawí de Marruecos el que maneja estos flujos migratorios a su entero antojo. Esta pues noche... Mira, han tardado exactamente personas. 15 días, Nada, 2 semanas, Carlos, nada. ¿De qué ha valido esa sumisión, ese vasallaje a la satrapía marroquí? Absolutamente para nada, porque lo que dijimos es que Marruecos nunca va a ceder en su chantaje continuo a España para robar Ceuta y Melilla. Utiliza esta inmigración y esta noche han entrado 130 personas de los 1.200 que han intentado el salto. Esto es una auténtica invasión. Muchos llevamos tiempo hablando de una invasión, ya no de un fenómeno inmigratorio, sino que es una invasión ordenada, calculada, estructurada y pensada. Carlos, termino con esto. ¿Por qué no ya Ceuta y Melilla, como tú bien has señalado, están fuera del paraguas de la OTAN, no así Canarias? Cuidado, desde el 2006, que Canarias, las 7 Islas Canarias tampoco estaban incluidas. Pero es que, si nos vamos a la Constitución española, la defensa de las fronteras de Ceuta y Melilla, territorio soberano español desde 1492, están encomendadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no al ejército. Yo siempre me he preguntado por qué. No sé. Pues me parece un error e incluso estando destinadas las fuerzas, la policía y la Guardia Civil, los efectivos que allí están, hoy he estado hablando con una periodista que vive allí en Melilla, me dice que son enteramente insuficientes, que se están pidiendo constantemente refuerzos, más unidades y no se hace nada. Estando hace unas semanas en Mallorca, 3/4 partes de lo mismo. Un importante cargo de la Guardia Civil me dijo el número de guardias civiles que se encargan de la defensa de Mallorca y era enteramente ridículo cuando Mallorca está sufriendo, además de la delincuencia habitual, ordinaria, una luz extremadamente grave de inmigración. ¿Por qué? Porque no hay ninguna voluntad de defender la españolidad ni de Ceuta, ni de Melilla, de Canarias, ni la península. No hay voluntad, hay una dejación de funciones absoluta y este gobierno ahonda más en este sentido.
son capaces, y esto ya lo dabas tú como exclusiva, bueno, como exclusiva, está en papeles que ha desclasificado la CIA recientemente y de los cuales nos daba cuenta nuestro experto Carlos Paz, bueno, pues y data de 2014 de la disposición, en aquel caso incluso hasta desde las más altas instancias del Estado, de regalarle Lanzarote a los marroquíes. Lanzarote o Fuerteventura, se inclinaban por Lanzarote. Les acabaremos dando alguna isla. Y Ceuta y Melilla, por supuesto, ya no les quiero ni contar. Y si no, al tiempo, ¿no, Carlos? Si la intensidad de la presión marroquí a España fuera mayor y durase más tiempo, a nadie se le escape que se entregarán Ceuta, Melilla, alguna isla de las Canarias y todo lo que tengan a bien pedir Marruecos. Hemos hablado de la inmigración, hemos hablado de Ceuta, Melilla y Canarias, pero no hablamos de aguas territoriales, no hablamos de reclamaciones de otra índole que constantemente estamos cediendo desde finales de los 70, principios de los 80, de una manera constante. Y habrá que hablar, como ha hablado algunas veces el coronel Camacho, de cómo esos lobbies de presión, esos grupos de presión, esos lobbies, actúan con total liberalidad dentro de España. Y parte de esos lobbies están conformados por periodistas muy importantes, por políticos muy importantes de diversos partidos. Algún diputado también que conocemos. Sí, sí. Diputados que conocemos, que son lobistas, que luego acaban con una mansión en Marruecos y todos sabemos por esos papeles desclasificados de los que hablabas, de cómo el mismo jefe del Estado estaba hablando con la Casa Real marroquí para la entrega de determinadas zonas, territorios nacionales. Una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Don Carlos Paz, cuídate mucho, amigo, y bueno, pues siempre te digo lo mismo. Esperamos que la próxima semana podamos tocar otros asuntos que nos deparen alguna satisfacción o darle mejores noticias a nuestra audiencia, aunque cada vez somos más pesimistas. Pues será un placer porque siempre estaré a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carlos, de corazón. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado este viernes 24 de junio. Felicidades, que no lo he dicho en el editorial de cabecera, en el campanazo. Felicidades a todos los Juanes, a todas las Juanas. Terminad de pasar un buen día de San Juan. Ya sabéis que anoche fue el día, mejor dicho, más largo del año y que a partir de aquí ya empiezan las tinieblas, empieza a decrecer, empiezan a decrecer las horas de sol. Esto es curioso, a veces, porque bueno, pues tuvimos un tiempo en el que nos dio por estudiar estas cosas. Me preguntaba alguien, oye, ¿y a qué ritmo ni en qué medida, no? Pues alrededor de 1,5 minutos de sol menos cada día. A alguien le parecerá mucho, no, entre 1,5 minutos y 2 minutos, echad la cuenta. Así que nada, pero bueno, disfrutad del verano, ya estamos en verano, vuelve otra vez a subir el mercurio de los termómetros, poneos a la sombra, que luego vienen los golpes de calor y esperemos buenos tiempos, que desde luego la pesadilla social comunista, después ya hablaremos de otras cosas, claramente ya está en retroceso y en retaguardia. En retaguardia estamos nosotros y en la vanguardia también, hasta que dejó de ser española. Cuidaos y hasta la semana que viene.